Es el que nos protege desde el pelo nasal, los cornetes, el aparato mucociliar y las inmunoglobulinas A. En la orofaringe, la saliva, la descamación de las células epiteliales, porque total es un asunto del epitelio escamoso que se va a ir descamando y eso va limpiando también, porque hay una nueva generación de células. Producción local de complemento. A nivel de las vías aéreas, ya de tráquea para abajo, tráquea, bronquios, un mecanismo de defensa es la tos, los reflejos epiglóticos, cuando quiere pasar los alimentos por ahí, ramificación de las vías aéreas en ángulo agudo, el aparato mucociliar, o sea, esas células ciliadas, y hay aumento de las inmunoglobulinas por la estimulación, principalmente dentro de ellas el IgR. En las partes finales, o sea, el bronquiolo respiratorio y alveolos, ¿quiénes son los que nos protegen? El surfactante, las inmunoglobulinas, el complemento y la fibronectina. Ahí están todos pegaditos. Las citoquinas, siempre están, porque los macrófagos están en ese sitio y ayudan un montón a esta situación de mantener limpio el aire. Los macrófagos alveolares. Leucocitos y polimorfos nucleares, claro, depende de la estimulación y si ellos llegan van a hacer su trabajo en ese sentido. Y la inmunidad mediada por células, especialmente los monocitos y los macrófagos, son los que sirven de respaldo para la fagocitosis de elementos extraños. Entonces, como ven, tenemos cantidad de componentes que nos ayudan a mantener limpio la vía respiratoria. Bueno, este otro es sobre infecciones. Vamos a entrar al capítulo de las infecciones. Hay bastante, así que vamos a dar algunas cosas claves acá. Neumonía es un término que se está utilizando para todo tipo de infecciones, pero eso no debe ser así. Neumonía es una entidad muy particular de enfermedad infecciosa inflamatoria pulmonar, de grandes superficies del pulmón. Entonces, lo que debería uno pensar y asociar es, si hay un proceso infeccioso pulmonar, va a haber extensas zonas del pulmón que se va a dañar. ¿Quién es el causante de las infecciones pulmonares? O en otras palabras, de las neumonías. Hay muchos agentes. Pero acá lo han dividido, por ejemplo, dependiendo de dónde esté, de dónde comenzó. No tanto en la geografía pulmonar, sino en qué parte de la población. Si es una neumonía adquirida en la comunidad, o sea, en un espacio, en un área territorial, esas son las típicas neumonías globales. Los causantes, las bacterias que están ahí en ese espacio. La otra es neumonía atípica. Ahora ahí está de moda la neumonía atípica. ¿Por qué? ¿A qué se le llama neumonía atípica? A lo que no es típico. ¿Qué cosa es eso? Eso lo van a ver desde el punto de vista radiológico y clínico.
donde el comportamiento de la neumonía no es la que clásicamente se ve. El principal agente es el Mycoplasma pneumoniae y virus respiratorios sinciciales. La otra neumonía es la que se llama neumonía nosocomial, o en otras palabras es neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué la diferencia entre la neumonía intrahospitalaria y la neumonía adquirida en la comunidad? Porque el agente infeccioso es diferente. Las neumonías intrahospitalarias son de lo peor, porque ahí hay bacterias que colonizan el espacio hospitalario, y cuando uno tiene una neumonía por agentes de ese sitio, es muchísimo peor que uno adquirido en la comunidad. Los más importantes son los gram negativos, la familia de los gram negativos. Klebsiella, por ejemplo, es fatal, la pseudomonas. O el estafilococcus aureus, que ahora hay mucha resistencia a los antibióticos. Por eso estas neumonías, por estas bacterias intrahospitalarias, no son fáciles de curar, simplemente por la resistencia a los medicamentos. Después viene ya menos frecuente neumonía por aspiración. Hay una entidad que es neumonía crónica. Medio extraño es ese nombre, no existe en realidad neumonía crónica. En todo caso son enfermedades pulmonares crónicas, infecciosas, por actinomyces, nocardia, y entre nosotros el más popular es el tuberculoso. Neumonías necrosantes y abscesos pulmonares, ¿qué son? Son producidos como consecuencia de una secuela de una neumonía, y donde están metidos igualmente los agentes bacterianos, patógenos. Y el último, neumonía en el paciente inmunodeprimido. Como hay muchos pacientes con inmunodeficiencia, van a encontrarse. Generalmente encontramos citomegalovirus, Pneumocystis cerevisiae, el Mycobacterium avium, hongos como Aspergillus, la cándida, que en estos inmunodeficientes se convierten en invasivos. ¿Hay quien lo para? Entonces, cuando uno inhala un agente infeccioso, clínicamente va a haber diferencias no al inicio, sino más o menos en la parte media de la enfermedad. Por radiología, por laboratorio, por análisis del esputo, por la secreción, por el tipo de células que están metidas ahí, uno puede identificar qué son. O son virus o son bacterias patógenas. Y es importante saber esa diferencia porque el daño en el pulmón es diferente. Los virus, ¿qué producen? Daño del neumocito tipo 1. Destruye al neumocito tipo 1. Los lesiona, infecta al neumocito tipo 1. Por lo tanto, va a producir daño alveolar. Porque antes, al principio dijimos un daño alveolar difuso puede ser por un virus fácil, con formación de membranas llaminas y todas esas cosas. Y a eso se le llama neumonía o neumonitis intersticial. Mientras que un agente bacteriano no hace eso. A la bacteria no le interesa el neumocito tipo 1. Llega la bacteria, llega al alveolo, ¿y qué sucede?
el macrófago y los que reconocen a la bacteria patógena comienzan a producir gran cantidad de estimulaciones y activaciones de las células que tienen que atacar a esta bacteria. De tal modo de que comienzan a llegar cantidades de polimorfos nucleares al espacio intraalveolar. Jalados, estimulados. Y no hay daño alveolar. O sea, el alveolo está ahí, pero ocupado. Todo su espacio está ocupado. Y a eso se le llama neumonía intraalveolar o neumonitis intraalveolar. Y ya está, un esquema de la neumonitis intraalveolar. Cantidad de polimorfos, hematías y todo ahí, que se le llama hepatización corta. En la fase de consolidación o de fase de evolución, si el paciente sobrevive a todo esto, el organismo reacciona fácil, no hay ningún problema. A propósito, eso les habrán dicho también a ustedes. Todo proceso infeccioso tiene un inicio y tiene un fin. Si el paciente sobrevive, se salvó, porque la bacteria es destruida por el mecanismo de defensa del organismo. Pero a veces la bacteria vence y el paciente fallece. Pero tiene un inicio y tiene un fin. Este, por ejemplo, ya está en la hepatización gris, o sea, ya no hay polimorfos nucleares, no hay sangre, no hay, simplemente hay edema y macrófagos que están limpiando y limpiando el espacio aéreo. Eso ya lo dejamos. Esta es una típica neumonía de la comunidad. El paciente llega con dificultad respiratoria, fiebre en cantidades, le toma una radiografía, ya pues uno le pregunta de dónde viene. Viene de su casa, ya ni hablar, eso es de la comunidad. Miren esta línea. Esta línea es típica, quiere decir que todo el lóbulo superior está comprometido. Neumonía lobar. Este está normal y este es el que está tomado. Acá. Ya. Bacterias, cantidad de bacterias, cocos, pneumococos y polimorfos nucleares metidos dentro de los espacios alveolares. Estos son los septos, llenos de hematíes, los capilares. Cambio este es diferente. Miren, este no tiene forma, no tiene un límite y más bien está medio irregular. Eso es una bronconeumonía. Ambos lóbulos pulmonares. Ambos pulmones, derecho y izquierdo, múltiples, como algodones. Bronconeumonía. Eso. La bronconeumonía es una entidad que compromete igualmente en cantidades el parénquima pulmonar en forma difusa, en forma nodular, producido por bacterias también, y eso es lo interesante, mientras que la neumonía más frecuentemente se ve en la comunidad, la bronconeumonía más frecuentemente se ve intrahospitalaria. Igual, bacterias y polimorfos nucleares. Acá, cantidad de daño mientras este está libre. Igual, cantidad de polimorfos dentro de los espacios aéreos, inclusive la bronconeumonía, igual que la neumonía también produce las complicaciones. ¿Cuál es la complicación? Por ejemplo, en este caso que hemos visto, que vemos, este debe ser un alveolo y este es otro alveolo, pero resulta que ya se juntaron estos dos. ¿Por qué? Porque se rompió el septo alveolar.
¿Y qué cosa se está formando? Un absceso. Otra complicación, esto es fibrina, está pegado ¿dónde? En la pleura parietal, o pleura visceral, pleura visceral. ¿Qué sucedió? Derrame pleural, una complicación. El absceso, acá, ya está más grande, era chiquito y ahora cada vez más grande. Otro acá, con dilataciones quísticas de los espacios aéreos. Puesto en forma irregular en un paciente con inmunodeficiencia, se metió la cándida y hizo esto. Hay hemorragias, hay destrucción del tejido en las neumonías por gram negativos, por anaeróbicos, en un paciente con una neumonía intrahospitalaria, múltiples focos algodonosos. Esa es la neumonía intrahospitalaria o bronconeumonía. Mejor llamarlo bronconeumonía. Miren acá, todo esto es necrosis. Con hemorragia. Acá el parénquima está totalmente solidificado. Las complicaciones que suceden en estos casos es esos huecos, un absceso, tremendo absceso. Estuvo así, de lleno de polimorfos nucleares. Esto se comprometió un bronquio y por ese bronquio se elimina todo el resto, todo este contenido. Y al final queda esto, como un hueco. Es lo mismo, como un absceso. Es lo que sucedió una vez. Llegó un muchacho de 35 años, no tenía un poco de molestias, le tomaron una radiografía y encontraron un tumor. Le dijeron, ese es un tumor. El paciente decía, pero yo no tengo nada, pero ahí está la radiografía. Pero no tengo nada, es cierto. Pero estaba la evidencia que había una masa tumoral. Entonces los cirujanos le convencieron a operarse. Bueno, pues dijo, no, me operaré. Nos mandaron el lóbulo pulmonar y cortamos y vimos que efectivamente acá había una masa. Aquí. Y cuando comenzamos a manipular esta masa, se salió y quedó el hueco. Eso no es neoplasia maligna. ¿Qué era? Aspergillus. Era un aspergiloma. ¿Qué había pasado? Claro, por falta de historia clínica, que tienen que ahí escarbar. Este paciente tuvo un problema de neumonía hace varios años atrás y quedó con el hueco, con el absceso. Ese absceso se reabsorbió, se metió un bronquio y se salió todo el contenido y quedó el hueco. Se organizó y ahí estaba. Y este hueco es el sitio más ideal para que entre el Aspergillus y lo invada y lo colonice, como esos que invaden las tierras. Bonito. Se quedó ahí lo podíamos ver, hasta que llegó el cirujano. Bueno, y esto es también restos de enfermedades micóticas que dañan en pacientes inmunocomprometidos. Tuberculosis, ya saben, creo que eso ya lo han visto muchas veces. No se olviden que hay un complejo primario, que va a haber un problema de tuberculosis primaria progresiva cuando el paciente no responde bien y no es ayudado por los antibióticos, y va a producir una tuberculosis primaria. O lo otro es una tuberculosis secundaria porque se reinfectó y hace esta tuberculosis progresiva secundaria en pulmón, en riñón y en cualquier otro sitio, y también hace tuberculosis familiar. Y vean que es en años, todo es en años.
toda una lesión severa pulmonar en el lóbulo superior, que es el sitio más frecuente de daño. La tuberculosis miliar, múltiples pequeñitos, miliar, ese es el legado. Todo el parénquima, derecho e izquierdo, también en otros órganos, típicamente la estructura de un granuloma, la activación de la presencia de las células presentadoras de antígeno, la presencia del bacilo metido ahí y los cambios del macrófago a convertirse en células epitelioides, en células gigantes. Pequeños, miliar, simplemente granulomas. Este no tiene necrosis gaseosa, pero este sí, necrosis gaseosa central. Y otros con células gigantes multinucleares. No necesitan estar las células gigantes ni la necrosis para decir que ese es un granuloma. Múltiples células gigantes. Múltiples. Y más bien acá hay un granuloma acá, y esos van a confluir y formar un granuloma más grande. Y otro que también puede haber necrosis extensa en un granuloma. Que hay más necrosis que propiamente las células epitelioides. La otra complicación es que igual, como eso, se forman grandes, extensas lesiones de granulomas, un granuloma gigante. Eso lesiona el tejido, lo necrosa, y eso puede comunicarse con un bronquio, eliminarse todo ese contenido y quedar un hueco. Y ese hueco es colonizado, ya saben por quién. Este es aspergillus. ¿Ven? Ahí está. Siempre hacer diagnóstico diferencial con otros hombres. Bueno, esto es para decirles sobre otros agentes infecciosos, virus, rickettsia, clamidia, micoplasma, hacen igualito una neumonitis intersticial. El intersticio, no dentro del alveolo. Y acá están los septos con inflamación y engrosados. Acá está engrosado, acá está engrosado. Este no está engrosado. Los daños más severos intersticiales son cuando los septos se dañan terriblemente, hay edema y engrosamiento hasta formación de células gigantes, y esto es más por virus. Las neumonitis intersticiales virales son bastante severos. Y el otro es por estas células, o mejor dicho, por este agente que está dentro del núcleo de estas células, este macrófago. Es el supermegalovirus. ¿Ven? ¿Ven? Acá. Cuando uno ve esto, no necesita nada más que decir que este es por cytomegalovirus. Pero cuando uno ve esto, dice, bueno, puede ser cualquier cosa. Entonces necesitamos hacer un estudio de marcador para ver si efectivamente es por cytomegalovirus. Dos núcleos dañados. Esto es conglomerado de virus, componentes de virus en una célula, en un neumocito que tiene daño, lesión por el virus, en una neumonitis intersticial viral. Y estos son por la coloración de plata, el neumocystis, gerodésico. Finalmente, tres cosas sobre algunos agentes que hay acá en el Perú y que tienen que estar atentos. Uno de ellos, el histoplasma. La histoplasmosis es endémico, producido por Histoplasma capsulatum,
y se encuentra en los suelos húmedos de pH ácido, que produce neumonía por histoplasma. Forman granulomas y daño del parénquima. Hay que reconocerlos porque el tratamiento pues, no es igual que para una bacteria. Estos son los sitios donde hay. Vayan reconociendo. Produce así como miles, cantidades. Y aquí están. Son pequeñas estructuras, tipo esporas, dentro del citoplasma del macrófago. El otro, paracoccidioides, que se le llama blastomicosis. Puede ser agudo, subagudo o crónico. Mayormente subagudo y crónico, no tanto agudo. Ingresa vía aérea, por lo tanto el pulmón es el sitio que más frecuentemente se afecta, no es el único. Forman granulomas igualmente, eso ya lo han visto en la práctica, y estos son los sitios donde hay. Forma algodonosa, todo el parénquima pulmonar, derecho e izquierdo. Se parece a la tuberculosis. Puede hacer hasta cavitaciones. Y es interesante porque las mujeres están protegidas por los estrógenos, mientras tengan estrógenos. El macrófago con la blastomicosis, la espora grande, ¿no? Y con los pequeños, que son las yemas que hacen el timón de vaca. Criptococosis, ya saben, neoformas. El elemento virulento es la cápsula. Son asintomáticos en los deficientes. Se forma un nódulo solitario, a veces se confunde con el carcinoma. Hay ganglios aumentados de tamaño y los inmunocomprometidos tienen toda una sintomatología grande de este tipo de infección. Los que tienen buen sistema, no hay mayor cosa, son asintomáticos. Acá está la lesión. Y este es el hongo, ¿no es cierto? Ya conocen ustedes. La cápsula gruesa. Bien definida. Finalmente aquí en el país hay una buena cantidad. Son pacientes que llegan al hospital con dolor, molestia y nada más. Le toman una radiografía y encuentran un quiste, tremenda lesión mediaquística ahí, que el radiólogo que sabe lo reconoce al toque, hay otros que no. Y llega un momento en que de repente este paciente hace un esfuerzo de tos porque hay estímulo de eso y comienza a vomitar cantidad de líquido. Vómitos. Y después de un tiempo o al día siguiente va al hospital y encuentran que ese quiste ya no es el mismo, tiene una forma diferente. Entonces entran a operarlo y encuentran esta cavidad con este contenido. Es un contenido de membrana blanquecina, plateada, colapsada. Y esto es un quiste hidatino. Puede ser 1, 2, puede ser pequeño, puede ser uno grande como este. Y es frecuente acá en el Perú. Listo, muy bien, ahí terminamos.